Universidad Técnica de Esmeraldas, Luis Vargas Torres. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, FACAE. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Cátedra Matemáticas Financiera 2. Catedrático, Ingeniero Raúl Camacho. Nuestro tema a tratar son los derechos adquiridos por el deudor y saldo a favor del acreedor. Para poder abordar el tema de mejor manera, lo haremos a través de un ejemplo. Asumamos que Adrián desea adquirir un vehículo que yo tengo a mi disposición, pero no cuenta con el dinero suficiente como para comprarlo al contado. Supongamos que el precio del vehículo son $40,000. Entonces se pacta un contrato o un convenio en el que Adrián se compromete a cancelarme $300 mensuales hasta que cancele el total de la deuda. Dependiendo de cómo nosotros estructuremos nuestro convenio, yo le podría dar el auto a Adrián desde que él me cancele la primera cuota, como también se lo podría dar al finalizar la liquidación de la deuda total. Asumiendo que yo le doy el auto, el vehículo, desde que él me cancela la primera cuota y pasa a usarlo él, eso no significa que él pase a ser el propietario, porque aún existen valores pendientes de pago. Entonces, recapitulemos. Se desea el bien, pero no se cuenta con el dinero suficiente como para adquirirlo en ese momento o al contado. Por consiguiente, se pacta la operación de compraventa a crédito y se mantiene un orden sobre lo pagado versus lo adeudado, lo que nosotros conocemos como tabla de amortización. Entonces, siempre que se realicen operaciones de compraventa a crédito, nosotros tenemos parte y contraparte. Por parte del comprador, a medida que el usuario del crédito o deudor va cancelando su deuda, adquiere parcialmente ese bien que desea obtener, hasta que finalice el total de su deuda y pasa a convertirse en propietario del bien. Por otro lado, al ir recibiendo los pagos del deudor, el propietario va disminuyendo su propiedad sobre el bien. Sin embargo, sigue siendo propietario, solo que en proporción de los valores que aún faltan de cancelarse. ¿Y cómo se relaciona todo esto? Pues a través de los derechos adquiridos por el deudor y los derechos a favor del acreedor. Dicho de otro modo, los derechos adquiridos por el deudor son en proporción de los valores ya cancelados, mientras que el saldo a favor del acreedor son en proporción de los valores aún adeudados. Para poder continuar explicando los ejercicios, debemos explicar y mostrar cuáles son las fórmulas a utilizar o a aplicar dentro del ejercicio que explicaremos más adelante. Entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Tenemos la fórmula del derecho del acreedor, que es igual al valor actual que multiplica a 1 más i elevado a la n menos la renta que multiplica a 1 más i, que es el interés, elevado a la n menos 1 sobre el interés. Tenemos la siguiente fórmula del derecho del deudor, que es igual a la renta que multiplica a 1 más i, que es el interés, elevado a la n menos 1 sobre el interés, menos, entre corchete, la multiplicación del valor actual por 1 más el interés elevado a la n menos el valor actual. Hay que tomar o tener muy en cuenta para entender los derechos del deudor es que dentro de los derechos de un bien van a existir dos individuos. El individuo que tiene los derechos totales del bien y el individuo que desea adquirir los derechos de ese bien. Llegando estos dos individuos a un pacto de que exista un intercambio y que se visualice un aumento y una disminución de los derechos. Es decir, los derechos del acreedor van disminuyendo mientras que los derechos del deudor van aumentando. ¿Sí? Es decir,
que hacen un intercambio, es decir, que tanto el derecho del acreedor y el derecho del deudor no se verán afectados. O sea, la disminución y el aumento no se verán afectados porque ambos están siendo beneficiados debido al, al intercambio del valor económico por aquel bien. ¿Sí? Entonces, ya una vez haber conocido y mostrado cuál es una fórmula que utilizaremos al desarrollo de los siguientes ejercicios, podemos continuar explicando el primer ejercicio. Continuando con los ejercicios propuestos, se tiene una deuda de $95,000 contratada a 18% convertible semestralmente que se liquida con 6 pagos semestrales de $21,177,36. Determinar el saldo tanto para el deudor como para el acreedor al final del segundo semestre. Datos. Tenemos capital $95,000, interés 18%, pero como es semestralmente se divide para 2, nos da un total de 9, que lo dividimos para 100 y ahí nos da un total de 0,09. N es igual a 6 y renta es igual a 21,177,36 La fórmula de derecho del acreedor es igual a capital que multiplica a 1 más I que elevado a N menos R, que en el numerador tenemos 1 más I elevado a N menos 1 que divide a I. El primer paso es reemplazar la fórmula. El segundo paso es resolver los valores que se encuentran dentro del paréntesis. En este caso es 1 más 0.09 y nos da 1.09 tanto en la fórmula del capital como en la fórmula de renta. Ese valor, como está elevado a 2, lo resolvemos y nos da un valor de 1.1881. En el caso de la fórmula del capital, lo vamos a multiplicar por $95,000. Nos da un valor de $112,869,50. En cambio, aquí en la fórmula de capital lo vamos a restar para 1. Eso nos da 0.1881 y ese valor lo dividimos para 0.09, que es el interés. Nos da un total de 2.09 que lo vamos a multiplicar para 21,177,36, que es el valor de renta. Entonces nos va a dar un total de 44,260,68. Para saber el total de derecho del acreedor, restamos capital menos renta, que nos da un valor de 68,608,82. Ese valor de 68,608,82, que es el saldo al final del segundo semestre, son los derechos que aún están en propiedad del acreedor. Ahora vamos a sacar el valor de derecho del deudor. Su fórmula es igual a R, que en el numerador tenemos 1 más I elevado a N menos 1 dividido para I, menos capital que multiplica a 1 más I elevado a N menos capital. El primer paso es reemplazar la fórmula. El segundo paso es resolver los valores que se encuentran dentro del paréntesis. El tercer paso es esos valores que se encuentran dentro del paréntesis, es 1.09 elevado para 2, nos va a dar un valor de 1.1881, tanto en la fórmula de renta como en la de capital. En la fórmula de renta lo vamos a dividir para 1, en cambio que en la fórmula de capital lo vamos a multiplicar por $95,000. En la fórmula de capital nos queda, en la resta nos queda 0.1881 y en la fórmula de capital nos queda $112,869,50.
Ese 0.1881 que tenemos en renta lo vamos a dividir para el interés, que es 0.09. Nos va a dar un total de 2.09, que lo va a ser multiplicado por renta, que es 21.177,36 centavos. En la parte de capital, ese 112.869,50 lo vamos a restar para $95.000. Nos queda un valor de 17.869,50. En la multiplicación que tenemos de el valor de 21.117,36 multiplicado por 2.09 nos da un total de 44.260,68 centavos. Ese valor lo vamos a restar para capital, que es $17.869,50. Nos da un total de 26.391,18. Ese es el total del derecho del deudor. Muchas gracias. Continuando con el segundo ejercicio, donde nos pide hallar el valor de los pagos mensuales y el saldo insólito al final del 10º año, debido a que la señora Guajardo compra un departamento en condominio valuado en 2.800.000, lo cual paga un enganche de 800.000. El resto se financia con un préstamo bancario de 15 años, con un interés del 16% convertible mensualmente. Y nos pide hallar el valor de los pagos mensuales y el saldo insólito al final del décimo. Cuando hablamos de valores pagos mensuales, estamos hablando de una renta, debido a que la renta se define como aquella cantidad fija que no varía, o sea, no se aumenta ni se disminuye, y que se realizan los pagos a finales de periodos. Extraemos nuestro primer dato, que es el valor actual, que pasó de 2.800.000 a 2 millones debido al enganche que se realizó. Es decir, cuando hablamos de enganche, estamos hablando de un adelanto, un anticipo de dinero para garantizar el bien. Como segundo dato tenemos el interés, lo cual será dividido para 12, porque nos dice que es convertible mensualmente, es decir, que el año trae 12 meses, o sea, los pagos se realizarán mensualmente. Entonces, la tasa de interés será 0,03. N, que es el periodo, se multiplicará por los 15 años por los 12 meses del año, lo cual dará como resultado 180 meses. ¿Sí? R es la renta, el valor a pagar mensualmente. Si quiere saber eso, ¿cuánto deberá cancelar la señora Guajardo cada mes durante 180 meses o 15 años? Para eso procedemos, sacamos nuestra fórmula de la renta, sustituimos los valores, comenzamos resolviendo lo que se encuentra dentro del paréntesis, que es esta suma. Una vez ya resuelta, se resuelve o se pasa a resolver el exponente. Una vez ya resuelto el exponente, pasamos a resolver esta resta en el denominador. Una vez ya resuelta, se podrá dividir el numerador para el denominador y así obtener una cantidad que multiplique con el valor actual, y la multiplicación de esas dos cantidades me dé la renta, el valor que la señora Guajardo
deberá cancelar mensualmente durante 180 meses. Es decir, el valor de los pagos mensuales es de 60.294,84 centavos mensualmente. Deberá cancelar la señora Guajardo. Continuamos con el literal B, que nos pide hallar el saldo, es decir, el derecho del acreedor. Cuando hablamos de saldo o se nos anuncia hallar un saldo, automáticamente lo identificamos como el derecho del acreedor. Entonces, tenemos los mismos datos, la única diferencia es que nuestro periodo cambia. Ya no serán 15, sino que serán 10, porque nos dice que debemos hallar el saldo en el 10º año, o sea, el año 10. El año 10 se multiplica por 12 meses, dándonos un valor de 120 meses que se deberán cancelar o que se han cancelado. La renta, que ya la calculamos y gracias a ello podemos utilizar la fórmula de derecho del acreedor para poder localizar el saldo insoluto. Entonces tenemos nuestra fórmula que ya fue explicada anteriormente, qué significaba cada término. Pasamos a sustituimos los valores, comenzamos resolviendo lo que se encuentra dentro de este paréntesis. Una vez ya resuelto, procedemos a resolver el exponente. Una vez resuelto el exponente, los exponentes, tenemos lo siguiente: la multiplicación del valor actual con esta cantidad que salió o se originó a través del resultado del exponente, o sea, menos. El siguiente paso sería la multiplicación y resolver la recta que se encuentra en la fracción. Y tenemos lo siguiente: la multiplicación de 2 millones por este valor sería aquel valor menos la renta, y encontramos y resolvemos lo que está en la fracción. Dividimos el numerador para el denominador, lo cual nos dará lo siguiente: la multiplicación de estos dos valores, que nos da como resultado el valor de aquí. Una vez ya obtenido este valor, procedemos a restar para poder localizar el derecho del acreedor, es decir, el saldo que se debe pagar o el saldo que debe pagar el deudor. Pero una vez ya hallado el saldo insólito, también podemos hallar, debido a la diferencia del valor actual menos el derecho del acreedor en el 10º año, podemos mostrar que la señora ha cancelado en los 10 años una liquidez menos de 331.311,85 dólares del préstamo original. Bien, siguiendo con las explicaciones, tenemos: una persona adquiere un automóvil a crédito. El vehículo cuesta 187.500. Si da un enganche de 75.000 y comienza a pagar mensualidades vencidas de 4.484,89, ¿qué porcentaje del saldo habrá amortizado exactamente al pagar la 12ª mensualidad si se pactó un interés de 25,2% convertible mensualmente? Entonces, lo primero que tenemos que plantear son nuestros datos. Tenemos una renta que es de 4.484,89. El ejercicio nos da una tasa de interés
que tenemos que pasarla a decimales, es decir, dividirla para 100, mismo resultado, nos indica que es convertible mensualmente, por lo que lo dividimos para 12 y eso nos da una tasa de interés de 0,021. En cuanto a nuestra variable n, nos indica el ejercicio que tenemos que hallar la duodécima mensualidad. Entonces, nuestro n viene a ser de 12. Y el valor actual, nosotros tenemos el valor del vehículo que es de 187.500, pero también tenemos un enganche de 75.000. Entonces, la diferencia entre estos dos valores es de 112.500, viene a ser nuestro valor actual. Elaboramos nuestra línea de tiempo en donde vamos a ubicar nuestras mensualidades. Tenemos 12 mensualidades de 4.484,89. Tenemos nuestro valor actual de 112.500. Y en este caso tenemos también una incógnita que vendría a ser el valor futuro. En cuanto a la fórmula que vamos a aplicar, tenemos la fórmula del derecho del acreedor, que se multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n menos la renta, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 sobre la tasa de interés. Entonces, como el ejercicio nos pide un porcentaje, nosotros lo que vamos a hacer es de esa misma fórmula dividirla entre sí. En la línea de tiempo nosotros podemos ubicar el monto que vamos a hallar. ¿Por qué? Porque el monto viene a ser la totalidad que nos pide hasta la duodécima mensualidad, es decir, nuestro valor futuro hasta el 12º mes. Pero ya para efectos de fórmula nosotros trabajamos únicamente con nuestra fórmula de derechos del acreedor. Igualmente, no es mucha la diferencia de trabajar con la fórmula del monto. Ya vamos a ver por qué. Primero nosotros efectuamos la parte del numerador, que nos indica que la renta multiplica a 1 más la tasa de interés elevada a la n menos 1 sobre la tasa de interés. Esta misma fórmula nosotros sabemos que es la del monto, entonces bien podemos utilizar m es igual y resolvemos como nosotros ya hemos venido haciendo anteriormente, como si fuera una fórmula del monto. Pero en este caso nosotros estamos aplicando una fórmula sobre los derechos del acreedor. Después continuamos con la otra parte de la fórmula, es decir, el valor actual, que son los 112.500, que multiplica 1 más 0,021 elevado a la 12ª potencia. Es lo que nosotros tenemos aquí. Seguimos y una vez obtenido estos resultados con las operaciones matemáticas correspondientes, tenemos un monto de 60.491,13 y por otro lado 144.364,84. Como les indiqué al inicio, según nuestra fórmula del saldo amortizado, vamos a dividir estos dos valores. Entonces tenemos que la división de los 60.491,13 para los 144.364,84 nos da un valor de 0,419. Pero al solicitarnos un porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100, lo que nos da un resultado de 41,9%. Entonces, ubicamos nuestra respuesta, en donde indicamos que al pagar la duodécima mensualidad se ha pagado o amortizado 41,9% del saldo. Ejercicios propuestos. Dentro de los ejercicios propuestos se ha planteado 3 ejercicios. El primer ejercicio, que habla acerca de Ramón
puerto tiene una deuda para la compra de crédito de un camión de 125.000 contratado a 15% convertible trimestralmente, que se iba a liquidar con 6 pagos trimestrales de 23.651,52 centavos. Allá el derecho del acreedor, el saldo, y el derecho del deudor, con los pagos realizados al cuarto trimestre. ¿Sí? El segundo ejercicio trata acerca de que un granjero compra 100 hectáreas valuadas en 1.500.000, por el cual paga un enganche de 400.000. El resto se financia con un préstamo bancario a 12 años, con interés a 26% convertible mensualmente. Hallar el valor de los pagos mensuales y el saldo insólito al final del 10º año. Como tercer ejercicio propuesto tenemos que la empresa Pacaris, sociedad anónima que se dedica a elaborar chocolate dentro del Ecuador, adquiere maquinarias a crédito para sus procesos de producción. La misma, que tiene un valor de 200.000, si da un enganche de 60.000 y se comienza a pagar mensualidades vencidas de 5.000. La pregunta es, ¿qué porcentaje del saldo habrá amortizado exactamente al pagar la 12ª mensualidad si se pactó un interés del 22% convertible mensualmente? Estos son los 3 ejercicios propuestos. Si se tiene alguna duda, consultar o preguntar y se le dará respuesta. Espero hayan comprendido la temática y se haya expuesto a comprensión de ustedes. Con esto agradecemos su atención y que tengan mucho éxito y ánimo en la elaboración del ejercicio. Muchas gracias.